Las aves poseen el sistema respiratorio más eficaz de todos los vertebrados. Mientras que un escalador llega esforzadamente y con ayuda de oxígeno a la cumbre, un buitre puede volar por encima de los 10.000 metros sin problema. De hecho, una de las principales adaptaciones que permite a las aves volar es su eficaz sistema respiratorio, que es capaz de asegurar la oxigenación tisular incluso cuando la presión de oxígeno es baja en la atmósfera, y soportar además el enorme coste energético que supone volar. Se estima que es entre 2,5 a 3 veces mayor que correr. El sistema respiratorio aviar tiene una peculiar organización anatómica, con pulmones rígidos y pequeños, no distensibles como los de mamífero, y el paso de aire a su través se consigue gracias a unas estructuras membranosas muy distensibles llamadas sacos aéreos. Para albergar este voluminoso sistema de sacos aéreos, las aves carecen de diafragma y el sistema respiratorio ocupa gran parte de la única cavidad corporal. El funcionamiento básico del sistema respiratorio aviar se puede considerar muy similar al de un fuelle. La parte interna y flexible del fuelle representa a los sacos aéreos y las palas representan los músculos de la pared corporal, intercostales y abdominales. Cuando la pared corporal está relajada, se expande y genera presión negativa de succión en los sacos aéreos, provocando la entrada de aire. Por el contrario, el cierre del fuelle representa la contracción de los músculos de la pared corporal que comprime los sacos aéreos, expulsando el aire al exterior. Por lo tanto, la fase activa de la respiración en las aves es la expiración, que es cuando se produce contracción muscular, mientras que en la inspiración el aire entra pasivamente succionado por la presión negativa. El número de sacos aéreos es variable, típicamente son 9 y se dividen en un par de sacos cervicales, un saco interclavicular, un par de sacos torácicos anteriores, otro de sacos torácicos posteriores y un par de sacos abdominales. Funcionalmente los dividimos en dos grandes grupos, un grupo de sacos anteriores y otro grupo de sacos posteriores. Esta disposición hace que la circulación de un volumen dado de aire por el pulmón requiera de 2 ciclos respiratorios completos, es decir, de 2 inspiraciones y 2 expiraciones. Vamos a ver el proceso en una representación del pulmón en sección longitudinal. Lo dividiremos en 4 fases pertenecientes a 2 ciclos respiratorios. Ciclo 1, inspiración, ciclo 1, expiración, ciclo 2, inspiración y ciclo 2, expiración. En la inspiración del primer ciclo, el aire pasa directamente a los sacos posteriores desde la tráquea, sin pasar antes por el pulmón. El efecto de succión generado en los sacos posteriores por la relajación de la pared corporal fuerza el paso de aire atmosférico. En la expiración del primer ciclo, la contracción de los músculos de la pared corporal empuja el aire de los sacos posteriores hacia los pulmones. Estos están formados por tubos aéreos denominados parabronquios, cuyas ramificaciones conectan con capilares sanguíneos. Aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, pasando el oxígeno por difusión hasta la sangre. El segundo ciclo respiratorio permitirá la expulsión del aire de los pulmones al exterior. En la inspiración del segundo ciclo, la expansión de los sacos anteriores succiona el aire de los pulmones. Y en la expiración del segundo ciclo, su compresión fuerza su eliminación a través de la tráquea. Pero todo este proceso se produce en realidad de forma continua. Tanto los sacos anteriores como los posteriores se expanden y se retraen simultáneamente por efecto de las presiones de la pared corporal. En un momento dado, los sacos posteriores se están expandiendo para recibir un volumen nuevo de aire del exterior,
mientras que los anteriores están succionando el aire que ya se encontraba en los pulmones procedente de un ciclo respiratorio anterior. El aire fluye continuamente por el sistema respiratorio aviar, aunque un volumen dado de aire tardará 2 ciclos respiratorios completos en salir de nuevo al exterior. Este sistema tiene la ventaja de permitir que los pulmones reciban aire fresco tanto durante la inspiración como durante la expiración. Existe un flujo unidireccional de aire a través de los parabronquios y no hay mezcla con aire ya existente, por lo que el aire llega al pulmón con la misma cantidad de oxígeno que en la atmósfera. Los parabronquios se ramifican en capilares aéreos que entran en contacto con capilares sanguíneos formando la barrera respiratoria. El aire fluye por los parabronquios desde su extremo proximal hasta su extremo distal y en su camino el oxígeno va difundiendo a los capilares que encuentra a su paso. El flujo sanguíneo cruza perpendicularmente los parabronquios y se establece un flujo a contracorriente aire-sangre, ya que ambos circulan en direcciones opuestas. Este sistema a contracorriente permite un intercambio de oxígeno mucho más eficiente. En el parabronquio, la cantidad de oxígeno va descendiendo de su extremo proximal a su extremo distal a medida que el aire va circulando y el oxígeno va difundiendo a la sangre. La consecuencia de este gradiente de oxígeno en el parabronquio es que los capilares se enfrentan a aire con diferente contenido en oxígeno dependiendo de su posición en el pulmón. Los más cercanos a la zona proximal de los parabronquios, por donde entra aire fresco, reciben gran cantidad de oxígeno y la oxigenación de la sangre en ellos será muy alta. Por el contrario, los capilares localizados en la zona distal del parabronquio reciben aire con menor cantidad de oxígeno y por lo tanto consiguen menor oxigenación sanguínea. Pero todos los capilares se fusionan en un único vaso sanguíneo cuando salen de la superficie de intercambio y en este se mezcla la sangre de todos ellos. La presión parcial de oxígeno medida en la vena de salida del pulmón siempre va a superar el valor del aire expirado. Por lo tanto, el pulmón aviar es capaz de extraer mayor cantidad de oxígeno de la que deja escapar de nuevo a la atmósfera. En el pulmón de mamífero, sin embargo, el aire entra y sale de los alveolos distensibles, pero la ventilación no es capaz de renovar completamente el aire alveolar con cada inspiración, mezclándose aire fresco con aire residual. La primera consecuencia es una disminución de la cantidad de oxígeno disponible para intercambiar con la sangre, ya que el aire alveolar contiene aproximadamente un 40% menos de oxígeno que el aire atmosférico. Además, el aire alveolar no fluye con respecto a la sangre que circula por el capilar sanguíneo. Se trata de una ventilación no direccional. La sangre se carga con oxígeno a medida que circula en contacto con el gas alveolar y rápidamente se alcanza el equilibrio. A partir de ese momento ya no hay mayor captación de oxígeno. La consecuencia es que la presión parcial de oxígeno que se consigue en la sangre oxigenada que sale del pulmón es siempre menor a la del aire expirado. Por lo tanto, los pulmones de mamífero no consiguen extraer tanta cantidad de oxígeno como la que dejan escapar de nuevo a la atmósfera. Esta mayor capacidad de oxigenación sanguínea del pulmón aviar se hace esencial cuando la cantidad de oxígeno atmosférico es muy baja. En situaciones de hipoxia, solo las aves voladoras son capaces de oxigenar suficientemente sus células. Por lo tanto, para poder cumplir el sueño de volar, el hombre no solo necesita alas, también un sistema respiratorio nuevo.